Bueno, bienvenidos a 8910, le damos a todos la bienvenida esta noche y queríamos comentarles que hoy vamos a tener un programa muy especial, primero porque tenemos 3 invitados especiales. Los 3 invitados especiales son invitados de lujo y para nosotros aquí en Toda la Verdad Primero nos es muy importante hablar justamente eso, Toda la Verdad Primero, que es lo que queremos llevarle a todos ustedes. Hoy tenemos como nuestro primer invitado a Antonio Caponetto. Antonio Caponetto es el director de la revista Cabildo, un gran militante, un escritor, un educador y una persona controvertida, al mismo tiempo que muy querida. Entonces vamos a tener el gusto de poder conversar con él ahora en estos minutos. También tenemos invitada a Malu Kikuchi, que es también una periodista muy prestigiosa, escribe en varios medios y que tiene como sitio web La Caja de Pandora, que también es crítica a la situación actual, pero con una visión diferente. Hoy, hace poco, acaba de escribir un artículo en el cual se refiere de que está cansada. Creo que todos los argentinos compartimos ese mismo sentimiento. Pero nos va a explicar un poquito cómo viene esta historia y cómo ve la Argentina de nuevo. Y nuestro tercer invitado también es el licenciado Gustavo Breidobey, ex capitán, cara pintada, actualmente presidente del Partido Popular de la Reconstrucción. Con él vamos a hablar de política también. Y vamos a hablar de qué proyecciones tiene el PPR y cómo ve la situación también actual. Así que a los 3 invitados que van a ser de lujo vamos a tener hoy un programa para todos. Y acá estamos con Antonio Caponetto y le agradezco a Antonio que esté acá con nosotros. Gracias por invitarme, ¿no? Al contrario. Pero para nosotros es un gustazo. Antonio, yo sé que a través de la revista Cabildo, que la tenemos aquí, y que fue la última publicación que hicieron, que figura tal cual, impunes para delinquir, esta es la anunciada democratización de la justicia, que es todo lo que estamos viviendo en la Argentina. Quisiera que Antonio nos dé un pantallazo de cómo ves la Argentina hoy. Estamos siendo sometidos a una tiranía, en el sentido clásico de la palabra. La tiranía, según define sabiamente Santo Tomás, de la mano de Aristóteles, es un gobierno ilegítimo que conspira contra el bien común. Puede tener ilegitimidad de origen y o de ejercicio. Y en este caso se dan las dos ilegitimidades. Es un gobierno ilegítimo por su origen, que es el sufragio universal, es decir, la prostitución universal, según definición inamovible de Pío IX, y es un gobierno ilegítimo por su ejercicio, porque todos los elementos constitutivos del bien común completo han sido violados, ultrajados y violentados a mansalva. El bien común completo se llama así, según Santiago Ramírez, porque presenta 3 aspectos: el bienestar, la virtud y la salvación. Y este gobierno no permite ninguna de las 3 causas constitutivas del bien común. No hay bienestar excepto para muy pocos, que son precisamente los que manejan los círculos del poder. Ese bienestar no está ordenado a la virtud, porque también podría ser un bienestar loable, pero no es un bienestar conseguido en orden a la virtud, sino a expensas de la virtud. Es un bienestar conseguido mediante el latrocinio y mediante la mentira. No hay bienestar, no hay virtud y no hay posibilidad alguna de salvación. Hablo de salvación en el sentido social y en el sentido sobrenatural, porque si una sociedad vive bajo una atmósfera viciosa y enrarecida por el pecado permanente, los ciudadanos no tienen la posibilidad de salvarse, no tienen la posibilidad, por lo menos amplificada, de buscar la salvación. Si no es lo mismo vivir en un clima vicioso, en una atmósfera truculenta, que en una atmósfera buena, benévola. No, decís, dentro de lo que tiene que ver el pecado, la mentira, bueno, que es una política de este gobierno, tergiversar todo, o dañar todo, o destruir los pilares que hacen en la República, por lo menos se podría conculcar los mandamientos. Esto es lo que debería decir la Iglesia y no quiere decir. Se están conculcando impunemente todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Hay un clima de lenidad para que esta conculcación de los mandamientos sea efectiva. Principalmente se está conculcando el 7º mandamiento y el 8º. Es decir, acá se roba y se miente descaradamente
y se roba y se miente de manera orgánica, metódica y sistemática. E incluso se está violando el quinto mandamiento, que es no matar a un inocente, con todas las políticas abortistas que se desarrollan sin que se les ponga ningún freno, y que cada vez avanzan más sobre la vida del embrión. ¿Eso qué pasa? ¿Que la sociedad ha perdido un poco el poder de reacción? La sociedad está adormecida y en gran parte está envilecida. Esa es la tarea que cumplen los medios masivos de comunicación. Adormecer. Estupidizar, diría Giaca. Estupidizan, salvo honrosísimas y escasísimas excepciones. Los medios masivos de comunicación son los grandes agentes de estupidización colectiva, pero no es casual que esos medios masivos de comunicación estén hoy manejados por los poderes públicos y que sea política de Estado el control de esos medios masivos de comunicación. Por poner un ejemplo que he visto la semana pasada, bajo la advertencia de una amiga docente, existe un programa que aparece en el canal oficial que se llama Mentira a la Verdad, y cuyo objetivo consiste en demostrar que aquellas verdades perennes, aquellas verdades inconcusas, indivisas, son mentiras. Por ejemplo, toman la noción de orden y destruyen la noción de orden. Y proponen al alumno, al estudiante, a la sociedad en general, que el caos prevalezca por sobre el orden. Es decir, contrariando de modo expreso el recto criterio y la recta doctrina. Santo Tomás dice claramente, el orden es lo mejor que las cosas tienen. Despojar del orden a las cosas es despojar a las cosas de su mejor ser. Y en este capítulo de este programejo, expresamente se propone la anarquía y el caos como un valor por encima del disvalor que sería el orden. Mucho más si ese orden está fundado en un ordenador divino. Todo esto se repite permanentemente desde el canal Encuentro. Pero es un ejemplo. Si uno pusiera otro caso como el del canalcillo Paca Paca, se encontraría también con lo mismo. Medios masivos de comunicación, técnicamente bien dotados, pero al servicio de la fealdad, al servicio del horror, de la impostura, de la mentira, al servicio del adoctrinamiento ideológico marxista, hablemos claro. Bien gramsciano. Es gramsciano, y también yo diría que hoy hay otra vuelta de tuerca que es Foucaultiano, de Foucault. En realidad, Gramsci sí ha abierto un camino y una brecha nefasta, funestísima, pero hoy hay que estudiar a Foucault para entender lo que está pasando. Esta justificación de la contranatura, esta apología de la contranatura, esta justificación del delito y este garantismo en pro de los delincuentes y en pro de los que delinquen. Todo esto tiene un origen ideológico, una basofia nutricia que alimenta todo esto, que es la ideología de Foucault. Pero por cierto, Gramsci también ha hecho lo suyo. ¿Esto tiene que ver con una crisis argentina o hay una crisis que viene gestándose a nivel mundial, digamos, a través de la globalización, que tiene que ver con el pensamiento único probablemente? Lo vemos en Latinoamérica, por ejemplo. La crisis es general y la Argentina lamentablemente no es una excepción, ni ha sido una excepción. Lo que pasa es que a nosotros el problema se nos hace carne y piel diariamente y domésticamente porque somos ciudadanos de la Argentina, vivimos en este país hoy irreconocible, que alguna vez fue la Argentina, así mayusculada y con el artículo, pero no ha sido una excepción, y no es una excepción. Ahora, Donoso Cortés dice que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica, y yo creo que es verdad. Por eso esto no se explica solamente desde la fenomenología de la política. Esto se explica desde la teología. Acá hay una apostasía, acá hay una prevaricación, hay un sacrilegio, hay un estado de blasfemia permanente, y hay un pecado, hay un pecado. Ese pecado es el liberalismo, como bien lo definió Sardá y Salvani. Ese virus insidioso y oculto, esa peste perniciosísima, ese pecado es el que hace de causa eficiente, el que conduce además, mal que le pese, a este marxismo también explícito y grotesco que estamos viviendo. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Entonces, la sociedad argentina es víctima de una tiranía
que no ha dejado prácticamente nada en pie y ante la cual lo que urge es una perentoria reacción, que eso sería principalmente el tema dominante y hegemónico para conversar hoy. Se impone una reacción, porque está bien que hagamos un diagnóstico de una enfermedad y un diagnóstico de la patología. Y yo creo que este diagnóstico queda hecho con el uso correcto, filosóficamente hablando, de la palabra tiranía. Acá no hay bienestar, acá no hay virtud, acá no hay salvación. Acá se conspira a diario contra Dios, contra la patria y contra el hogar. En este día de hoy que estamos grabando este programa, la catedral fue tomada por una agrupación anarquista que se autotitula La Dignidad, Movimiento Popular La Dignidad, y que levanta las mismas banderas guevaristas y chavistas que levanta el gobierno. Es decir, que es una agrupación satelital de las tantas que tiene el gobierno, camuflada, mimetizada, disfrazada, pero es una agrupación oficiosa o paraoficial, porque el ataque a la iglesia es política de Estado. Entonces, 200 personas ocuparon el templo, nada más y nada menos que en el día en que comienza el cónclave para la elección del nuevo pontífice, violan un lugar sacro ante la mirada bovina de la policía que no atina a hacer absolutamente nada, puesto que ellos saben que castigar un delito es más grave para la carrera de ellos que reprimirlo. No se puede usar siquiera la palabra represión. En esta guerra semántica hay palabras que están prohibidas y por lo tanto la policía no puede reprimir y no se puede censurar, aunque se censure el escándalo o aunque se esté censurando un robo, un atropello. Parece como que la catedral fuera más un símbolo de ocupación. Lo hemos visto con las madres de Plaza de Mayo, que llegaron hasta el grado de defecar en el altar mayor o los grupos abortistas. Bueno, la deposición siempre ha sido la especialidad de la señora Bonafini. De manera tal que no me extraña que haya hecho eso en la Catedral de Buenos Aires. Lo grave es que nadie se lo haya impedido. Eso es lo grave. Bueno, el rabino Berman fue un expositor de crítica con respecto a eso, que no se escuchó en la jerarquía eclesiástica. Sí, en algunas ocasiones estas personas se expiden por sentido común y es tan grande la violencia pública que se ejerce que no pueden menos que reconocer que se trata de un atropello. Ahora, me llama la atención que sea la catedral el objetivo recurrente y permanente, y eso indica una vez más lo que decíamos antes, que hay una cuestión teológica en el fondo, porque acá no nos engañemos, lo que está detrás de esto es el odium Christi, el odium fidei, el odio a la iglesia, es el odio a Cristo, el odio a la fe, el odio a la iglesia, porque una de las argumentaciones esgrimidas por esta agrupación, La Dignidad, era que estaban en contra de la política de subsidios de Macri a las escuelas confesionales. Pero las escuelas confesionales católicas no son las únicas subsidiadas, supuesto que el subsidio per se fuera lo criticable. También se subsidian escuelas judías y escuelas árabes. ¿Por qué no van a tomar la mezquita de Palermo? ¿Por qué no van a tomar la sinagoga de la calle Libertad? No van porque saben que serían barridos del mapa con la anuencia de los mismos poderes que gobiernan Argentina. Entonces van al blanco fácil y además al blanco que ellos necesitan atacar para probar cuál es el fondo abisal de la ideología que los mueve. Acá hay un odio a la fe. Por eso la Argentina está en estado de pecado. La Argentina está bajo el signo del pecado. Y sus pasos están regidos por una pecadora pública, que es esta mujerzuela, que no se cansa de hacer alarde de todos los pecados capitales juntos y mancomunados y reunidos. Es muy difícil tener todos los pecados capitales. Anzoátegui solía hacer un chiste, decía que los pecados capitales eran contradictorios, porque el que tenía gula y lujuria no podía tener envidia. Era un típico chacarrillo anzoateguiano, pero esta mujer ha logrado ese milagro de desposar en su personalidad a todos los pecados capitales. Bueno, es la habilidad que tienen. Vos recién decías de que nunca ninguno de estos grupos ha usado ni siquiera atentar contra la mezquita en Buenos Aires, ni iglesias ortodoxas, ni siquiera templos judíos. ¿Por qué razón es eso? ¿Porque hay más eco? ¿Es más fácil la iglesia? Por lo que decía antes, es decir, lo que los mueve en el fondo es el odio a Jesucristo, es el odio a la fe. Está claro. ¿Por qué? Porque es más moralmente... Porque son ateos, porque son ateos militantes, como la señorita Argibay. Es desaparecida, devenida en miembro del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.
hay un ateísmo militante, hay una cristofobia. Eso es consecuencia de la inserción que todos estos grupos tienen en las corrientes marxistas y en las sectas masónicas. De allí proceden y de allí se nutren. O sea que todos estos grupos, digamos, de poder, la masonería, sionismo, sectas, y bueno, tienen una vigencia muy fuerte, cada vez están más posicionados, digámoslo. El que no quiera creer en esto desde el punto de vista teórico, deberá creerlo desde el punto de vista práctico. Deberá sentarse frente al televisor y ver la conducta de esos grupos enajenados y enfermizos en la Catedral de Buenos Aires hoy. ¿Te parece que es casual que el día que empieza el cónclave, que es un día de recogimiento, es un día de esperanza, es un día de expectativa, es un día de plegaria silente, es un día de mortificación en plena cuaresma, ¿te parece casual que en un día como este, que es un día emblemático para la cristiandad, 200 personas invadan el Templo Mayor de Buenos Aires? No había otro día y no había otro recinto. Bueno, parece que estuviera todo pautado. Está todo pautado, ciertamente, está todo pautado, y el gran pautador es el demonio. Lo que pasa es que, como decía Baudelaire, el mejor artículo del demonio es hacer creer que no existe. Aunque en rigor yo creo que Baudelaire se quedó corto. Yo creo que el mejor ardid hoy es hacer creer que existe, que es bueno que existe, que mejor que le rindan homenaje. De esa manera podrán acceder fácilmente a la casa de gobierno. Totalmente. Decime, cambiando un poquito, y la renuncia del Santo Padre, ¿no? Saliendo de todos estos temas mundanos de la vida del hoy de Argentina, ¿qué reflexión tenés sobre la renuncia del Santo Padre? Y la he vivido con dolor y con perplejidad y con estupor. El Santo Padre ha manifestado sus razones para la abdicación, pero digamos que nunca es bueno que un papa abdique. De suyo hay una diferenciación clásica que hace Santo Tomás entre potestad de orden y potestad de jurisdicción, y la potestad de orden es inabdicable. Por eso que en la práctica se va a dar y se está dando que vamos a tener dos papas, uno llamado Papa Honorario o Santo Padre Honorario, y el otro el que se elija en estos días. Y no me parece que sea bueno para la Cátedra de la Unidad que haya una bicefalía explícita, no me parece que sea lo mejor. Me parece que la Cátedra de la Unidad reclama el uno. Ahora, las razones que el Santo Padre ha dado son atendibles, y además hay un principio clásico en la Iglesia que dice: la Iglesia no juzga las intenciones. Interius non iudicat ecclesia. La Iglesia no juzga las intenciones, al contrario, las respeta sabiéndolas buenas, y en este caso no hay motivos para sospechar de intenciones aviesas o torcidas. Hay influencias muy fuertes que tiene la Iglesia hoy que están lidiando permanentemente, qué sé yo, hablemos de la masonería, la usura, las finanzas, es decir, ¿tiene que ver con todo esto? Sí, los enemigos están al acecho desde el primer momento. Eso no es ninguna novedad, no correría yo ningún velo singularísimo si dijera que la Iglesia está siendo atacada por dentro y por fuera. Sí, es más. O sea, lo que estamos viendo en la Argentina de hoy, que es tan fácil atacar la Iglesia, lo vemos también dentro de la Iglesia a través de muchos de sus pastores. El año pasado se cumplieron 40 años de la famosa frase de Pablo VI, según la cual el humo de Satán ha entrado en el templo de Dios. Pero nadie ha dicho que se retiró. O sea, un papa dijo que el humo de Satán entró en el templo de Dios, pero no hubo ningún otro papa que dijera que ese humo se había retirado. Es de suponer entonces que ese humo satánico está presente. Si está presente, tenga el nombre que tuviere, es indudable que no le puede hacer ningún bien al cuerpo místico de la Iglesia. ¿Estaba predicho 2 papas? ¿O es una casualidad? De este modo, para mí no, porque el padre Julio Membiel, en el final de su gran libro de la Cábala del Progresismo, dice que es posible que se dé una bicefalía, pero en una misma cabeza. El misterio de iniquidad movería a un papa de la Iglesia de la Publicidad, según Membiel, y el misterio de la fidelidad movería a un papa de la Iglesia de siempre, de la Iglesia de las promesas, de la Iglesia de Jesucristo. Es decir, que se podría dar lo que se conoce técnicamente como una ambigüedad, un dualismo, o con palabras demasiado precisas y desconocidas, lo que Romano Amerio llama el chirchiterismo, es decir, el masomenismo, el bustrofedismo, el zigzagueo. Se podría dar eso,
pero no esto de que va a existir un papa emérito, un papa honorario y otro electo por el cónclave. En la práctica yo creo que va a significar un problema típico, porque en la historia de la Iglesia ha habido casos de 2 o 3 pontífices coincidiendo en el tiempo, y en algunos casos también en el espacio, pero fruto de un acto de violencia, de una invasión a la ciudad santa, o de un cisma, o de una acción forzada, pero no se ha dado nunca el caso de que por voluntad expresa de un pontífice, ese pontífice abdica, renuncia, y luego viene otro. De todas maneras, yo en lo personal confío en Benedicto Orante. Yo creo que a imitación del Cristo orante, él ha prometido y lo está cumpliendo que se va a dedicar a orar, y desde ya que eso es muy bueno, es muy bueno. ¿Qué pasa si de repente hubiera un sumo pontífice que fuera electo y que de repente no reúne las expectativas de determinados sectores y puedan gestarle conflictos? ¿Se apelaría al obispo Ratzinger? No, yo creo que no se puede hacer eso. No se puede hacer eso, y el cardenal Ratzinger no tiene una personalidad apta para ese tipo de enjuagues o de entremetimientos. No, yo no lo veo. No entraría nunca en disputa. No parece que sea un hombre con apetito desordenado de poder, todo lo contrario. Creo que es un hombre de una personalidad austera, intelectual, de alto rango, de alta jerarquía, y que es un hombre despojado de ese afán protagónico del poder que en su momento denunciara Romano Guardini. No tiene un afán protagónico, un apetito desordenado de poder. Y además la Iglesia no se explica con las mismas categorías que las políticas nacionales o internacionales, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una forma mentis nosotros, y sobre todo los argentinos, desgraciada forma mentis, según la cual estamos acostumbrados a juzgar todo con estos criterios ramplones, plebeyos, encanallecidos, propios de la política nativa. Entonces, cuando vemos un gesto como el del pontífice, inmediatamente tendemos a pensar en los internismos y en las votaciones secretas y en los arreglos. Bueno, será el Espíritu Santo en última instancia el que decida quién es el próximo vicario de Cristo. ¿Qué tendencia crees que la Iglesia de este próximo pontífice puede llegar a tener? ¿Más ecumenista, más liberal, más conservadora, más tradicional? No lo sé, Juan Manuel. Sinceramente no lo sé. Le rezo a Dios para que nos dé un Papa santo y sabio. Le rezo intensamente e insto a los amigos, a los fieles, a los hombres de fe, a que recen, y que recen vehementemente para que, mediante el Espíritu Santo, los cardenales elijan un Papa santo y sabio. Bueno, ahora nosotros vamos a ir a un corte. Te agradezco por esto. Vamos a ir a un corte y vamos a volver con algo más constructivo. La educación, un poquito de qué consejos podría llegar a dar vos. Vamos a un corte y volvemos con Antonio Caponeto aquí en 8910. Bueno, seguimos aquí en 8910 con Antonio Caponeto, director de la revista Cabildo, y vamos a mudar este segundo bloque en una especie de positivismo. Y quisiera que me dijeras así, ¿qué lineamientos positivos o doctrina, o hay algo positivista, cómo lo definirías en la sociedad del hoy, la educación, en fin? Bueno, la verdad existe, y los testigos de la verdad también. Y la inteligencia está vocada a la verdad, eso es inabolible. Eso no ha periclitado. El orden natural, a pesar de los programas televisivos del gobierno, sigue existiendo. La inteligencia está hecha para la verdad, y hay una virtud que hace posible que la inteligencia alcance su objeto propio, que es la prudencia. Mientras existan hombres prudentes, no todo estará perdido. La voluntad está hecha para el bien, y hay una virtud que permite que la voluntad alcance su objeto propio, que es la fortaleza. Mientras existan hombres fuertes, tendremos esperanzas. Y la sensibilidad está hecha para la belleza, y hay una virtud que rige ese ordenamiento de la sensibilidad a su objeto propio, que es la templanza. Mientras tengamos hombres templados, también tenemos derecho a conservar la esperanza. Ahora, cuando en una sociedad los gobernantes son prudentes,
los guerreros son fuertes y los ciudadanos son templados, se dice que esa sociedad es justa y es soberana, tiene señorío sobre sí mismo. Hay una principalía, un señorío sobre sí misma de parte de la sociedad. Aquí el drama que tenemos es que sucede exactamente todo lo contrario. Ni los gobernantes tienen la virtud de la prudencia, ni los guerreros han conservado la virtud de la fortaleza, ni los ciudadanos son templados. Entonces es una sociedad radicalmente injusta. Y allí es donde se da principalmente la pérdida de la soberanía. La soberanía no se pierde primero por una entrega territorial, que por supuesto también se pierde por eso. La soberanía tampoco se mide en primer lugar por el Producto Bruto per cápita. La soberanía se mide primero en términos espirituales, si hay señorío sobre lo propio. Y el señorío es un don del espíritu. Pero para ejercitar y cultivar ese señorío se necesita un hombre de pie, un hombre vertical, un hombre prudente, un hombre fuerte, un hombre templado, un hombre justo. Entonces la educación debería ocuparse de formar este tipo de hombre. Cuando hablamos de virtud, ¿a qué virtudes? La templanza, eso hay. Las virtudes, gracias a Dios, son muchas. ¿Qué virtudes le reclamarías a un gobernador? Por lo pronto las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero además no se puede gobernar sin fe, sin esperanza y sin caridad. No se puede gobernar sin humildad. No se puede gobernar sin magnanimidad. No se puede gobernar sin decoro. La conducta de los gobernantes argentinos actuales es inicua, es vergonzosa, porque vulnera todas y cada una de las virtudes básicas y de las virtudes conexas. Por eso digo que estos personajes son enjambres de vicios, son conglomerados de vicios. Son sujetos francamente envilecidos. A mí me recuerda al acto 4 de la Celestina, cuando Calisto tiene una conversación con uno de los criados a propósito de la pública prostitución de la personaje central, de su condición de meretriz empedernida. Y este personaje le dice a Calisto: pero ¿no te das cuenta que a ella no le importa que le digan meretriz? Es más, ella va oronda por las calles, y las cosas, las azoteas, las terrazas, los ladrillos, las aves, las plantas, los oficios, todos a una le gritan puta vieja, y ella muy oronda, como si nada, porque es asumirse como tal, creyendo que en el vicio está la virtud. Es la subversión más radicalizada de todos los bienes posibles. Y en esa radicalización que vemos hoy en día, que no solo le toca a la Argentina, sino al mundo en general, ¿no? Lo vemos en los grandes líderes o los que quieren ser líderes. Hemos visto lo que pasó recién. ¿Cómo se puede llegar a ver esas virtudes? ¿Qué tiene que pasar para ocurrir eso? Una virtud es un hábito operativo que nos conduce al bien. Para obtener una virtud hay que forjar un hábito. El hábito es la repetición de un acto. Si yo repito actos buenos, tengo una virtud. Si repito actos malos, tengo un vicio. Lo que pasa es que la repetición del acto que me acredita una virtud no es una repetición mecánica, es una repetición con la involucración vital, existencial de la inteligencia y de la voluntad. Hay un ejemplo sencillo que permitiría entenderlo mejor. Cuando don Miguel de Unamuno era rector de la Universidad de Salamanca, cuentan que en la puerta de la universidad había un pobre que pedía limosna. Y don Miguel todos los días le dejaba alguna moneda. Y un día se la tiró despectivamente, desaprensivamente. Este mendigo, según la anécdota, lo corrió y le restituyó la moneda. Cuando don Miguel lo mira absorto, como diciéndole: pero encima que le estoy dando una limosna, el mendigo le dice: en mi hambre mando yo. Hay que ser mendigo español para tener esta forma mentis escolástica. Y traducido al lenguaje técnico sería decirle: vea, don Miguel, hoy usted solamente le dio intervención a la parte operativa o mecánica del hábito, pero eso no basta para que exista una virtud. Usted tiene que darme la limosna por amor a Jesucristo, por lo menos por amor al prójimo. Por eso no es tan fácil forjar una virtud. No es cuestión de repetir monocordemente un acto bueno. Hay que repetir ese acto, pero por amor a Cristo, por amor a la verdad, por amor al prójimo, por amor a la virtud misma. ¿Qué arquetipos encontrás en eso? ¿O qué modelos hay que la gente puede decir, bueno, vamos a volcarnos por ejemplo, antes, por lo menos estudiar eso? Cuando estábamos hablando de la importancia de repetir los actos por amor a Cristo, yo recuerdo el caso de San Cristóbal. Todos los días te podrás encontrar con un grandote o con un fortachón.
pero solo hubo uno que cruzó a un niñito de una orilla a otra por amor a ese niñito, y era Jesucristo, cargando sobre sus hombros todos los pecados del mundo. Te podrás encontrar con muchas personas que vean a otras ateridas de frío y que quieran cubrirla, pero solo hubo un San Martín de Tours que partió su capa castrense y le dio la mitad al mendigo para cubrirlo, aún sabiendo que eso podía significarle un castigo o una penuria militar. Es decir, que los arquetipos son los santos y los arquetipos son los héroes. Y volvemos otra vez a aquello que decía Marechal: una nación es grande cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene dos brazos. ¿Cómo las traza un pueblo? Con la marcha fogosa de los héroes abajo y la levitación de los santos arriba. Esa es la horizontal y la vertical de una cruz bien trazada, y esa cruz es la que necesita la patria, y nosotros crucificarnos con ella y en ella por amor a la patria. Mientras no estemos dispuestos a hacerlo, seguirán gobernando estos miserables y estos indignos y estos canallas. Nosotros tenemos una obligación moral que es la de resistir. Estamos obligados a resistir, con todos los elementos que dispongamos para que esta resistencia sea activa y orgánica. Es un deber resistir a la tiranía. La persona que no resiste a la tiranía es cómplice de ella. Sin duda lo es, sin duda. Los que resisten son los que los que resisten justamente son los que van a tener el valor de lograr un objetivo. Todos los que cedan a la resistencia están tan entregados a la mediocridad, a la desaparición, a la extinción. Vemos la educación hoy en la Argentina y vemos que la educación está en una crisis, tanto crisis salarial, paros, etcétera. ¿Qué recomendarías vos a los maestros, a los padres? El padre Castellani decía con su habitual gracejo: la educación argentina no puede reformarse porque no tiene forma. Y detrás de esta aparente humorada hay una gran verdad. El problema central de la educación es la forma, en el sentido clásico de la palabra, es decir, como sinónimo de sustancia o de naturaleza o de esencia, no de configuración externa o de envase. Entonces, lo que yo recomiendo es la recuperación de la forma educativa. Hay que volver a definir qué es la escuela, qué es la cultura, qué es la persona, qué es el maestro y cuál es la finalidad de la educación. Pero mientras no existan definiciones veraces, sino mendaces, de todos y de cada uno de estos elementos constitutivos de la educación seguirá el mismo extravío que está siguiendo ahora y desde hace ya bastantes décadas. No hay, por ejemplo, clara conciencia de cuál es la misión del maestro. El maestro ha sido proletarizado y ha sido convertido en un proletario más, de acuerdo con la consigna marxista de que todo trabajo humano es trabajo igual. Entonces, como todo trabajo humano es trabajo igual, ya no existen jerarquías. Ha prevalecido esta homologación siniestra de todas las actividades y de todos los oficios. Entonces el maestro es un obrero de la tiza, es un empleado más que puede parar, y parar significa en este caso abandonar las almas que le han sido confiadas, nada más y nada menos. Esa donación del sí en el misterio del tú, que es la naturaleza misma del acto docente, ese misterio del aula, en el cual dos almas se encuentran, la una para dar, la otra para recibir, y mutuamente para enriquecerse, ese misterio hoy es pasible de una huelga, de un paro. No hay triunfo mayor del marxismo que este. Cuando el marxismo inocula la forma mentis, entonces todos pensamos con el criterio materialista, imanentista, naturalista y dialéctico. Puede parar un médico, puede parar un docente y puede llegar el caso de que haya una huelga sacerdotal. Es decir, todo, absolutamente es impensable, todo. Pero puede ocurrir también. Bueno, no, de hecho ha habido. En otras épocas los curas tercermundistas también tomaban los templos. Es decir, que la profanación es completa. Por eso el primer consejo para un docente es que sepa de qué se trata la escuela. ¿Qué es la escuela? La palabra escuela significa ocio contemplativo, es el lugar del ocio, es el lugar de la preeminencia de la vida contemplativa, es el lugar de la prevalencia de la sabiduría, no es el lugar del activismo, de la militancia política o del popurrí ideológico. La escuela es la preeminencia de la vida contemplativa. Si el maestro no sabe lo que es la escuela, si el maestro no sabe lo que es ser maestro, si el maestro no sabe lo que es la inteligencia, es más, en la Argentina de hoy está prohibido saber lo que es la inteligencia.
Porque hay una ley, por ejemplo, que prohíbe la discriminación. Y la discriminación es un ejercicio propio de la inteligencia. La inteligencia es el intus legere y el abstraere, la capacidad de leer adentro y la capacidad de separar. Y esa capacidad de separar se llama discriminación. El problema está en si el hombre discrimina injustísimamente. Entonces, así sí, por cierto, comete un atropello contra el ser, pero no se discrimina. Hoy se valentonan con el tema de los derechos, más allá de todo, toda esta injusta escala salarial también, ¿no? Dentro por supuesto que es una injusticia que clama al cielo, pero clama al cielo, y es una obviedad decirlo, clama al cielo que un maestro sea un menesteroso y un paria, y estos personajes de la farándula, estos personajes frívolos, sean multimillonarios, escandalosamente multimillonarios. Son fortunas groseras y grotescas y ofensivas. Por cierto que clama al cielo, y que si acá el día de mañana hubiese un cuarto de hora de política cristiana, debería poner orden y orden jerárquico en este caos, que es moral y mental. Va de suyo que un maestro no puede ser el último paria en la escala de salarios, pero también va de suyo que no se puede rebajar la jerarquía docente y el rango docente y la misión docente a la de un obrerismo planteado en esos términos, en virtud del cual todo es pasible de una huelga, todo es pasible de un paro. Parar el alma, visto en términos psicológicos incluso, esto es un absurdo. Pero estamos tan acostumbrados que nadie dice nada. De lo que es la línea de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que ahora reclaman salarios y también están, bueno, lógicamente, que no está lo contemplado por el Estado, lógicamente, si darle la tranquilidad. ¿Quién puede negar que el salario de un gendarme es indigno y es mísero y es rebajante, y que incluso es parte del ultraje sistemático perpetrado contra las Fuerzas Armadas? Porque cuando Aristóteles explica cómo funciona la tiranía, uno de los rasgos que le acredita a la tiranía es la coacción económica sobre la víctima de la tiranía. Hay una coacción económica, hay una coacción moral, una coacción psicológica, una coacción política. Y acá nosotros somos víctimas de todas las coacciones que ejerce la tiranía. Cuanto más las Fuerzas Armadas y cuanto más estos gendarmes. Entonces, ¿quién puede negar la justicia de un reclamo de naturaleza económica? Pero el hecho de que las Fuerzas Armadas hayan sido proletarizadas y obrerizadas, y que ellas mismas se vean obligadas a actuar con la misma forma mentis que inculca el marxismo, según el cual, como te decía, todo trabajo humano es trabajo igual, entonces desaparece el sentido de la misión, el sentido de la vocación. ¿Qué es un guerrero? ¿Qué es un maestro? Nada distinto a lo que puede ser un operario que el día de mañana para el funcionamiento de su máquina. Ahora, una sociedad que se maneja con esos cánones es una sociedad que está profundamente envilecida. Con relación a la familia, ¿cómo la categorías? ¿Qué categoría lo pondrías hoy en día? ¿Qué consejo le darías? Y la familia es el fruto de la unión ante Dios de uno con una y para siempre. Y cada uno de estos elementos constitutivos de la familia hoy está conculcado, y también es política de Estado conculcar cada uno de estos elementos. Ya no es la unión ante Dios, es una unión profana, una unión explícitamente antisacra, ya no es de uno con una, sino de múltiples unos con unos o de múltiples unas con unas. Y ya no es para siempre, es un contrato eventual, pasajero, fluctuante, temporario, huidizo, circunstancial. Entonces la familia ha sido destruida, pero por eso yo te decía al principio, ¿cómo se prueba que esto es una tiranía? Porque se destruyen los trascendentales del ser, el bien, la verdad, la belleza, porque se destruyen las filiaciones del hombre, la filiación natural, que es la familia, la filiación histórica, que es la patria, y la memoria verdadera de la patria, que es la historia verdadera, y se destruye la filiación divina, que es Dios y el decálogo. Entonces estamos viviendo una tiranía. La gente no lo quiere entender o no quiere tomar conciencia, porque al minuto que se tome conciencia de ello, el hombre de bien tiene que estar dispuesto a reaccionar. ¿Y qué pautas le darías a una familia para que tome otra dirección? ¿O se pueda proteger de todo esto? Que sea fiel a esos elementos constitutivos. Que sean fieles los esposos, que sean fieles los hermanos, que sean fieles los hijos. El que es fiel en lo poco será en lo mucho fiel, dice el Evangelio. Hace unos años hicimos hacer unas placas para que los amigos nuestros colocaran en sus respectivos hogares, fueran estos humildísimos o no,
y la placa tiene una inscripción latina que dice Domus Fidelis, que significa casa fiel. Eran unas antañonas inscripciones que solían tener las casas medievales. Las casas que permanecían fieles a Dios, a la patria, a los trascendentales del ser, eran casas fieles. Y una familia hoy tiene que ser fiel. Si la casa está construida sobre piedra, como dice el Evangelio, podrán soplar los vientos, podrán rugir los vientos, podrán desbordarse las mareas, pero la casa no será destruida, dice el Evangelio, porque estaba edificada sobre piedra. Entonces hay que edificar las casas sobre piedra, sobre la piedra angular de la verdad. Entonces más allá de todo este mundo hostil que permanentemente está tentando contra la unidad familiar. Pero por supuesto, yo recuerdo Bernanos en el diálogo de las Carmelitas, en un momento pone en boca de la hermana superiora una frase preciosa. Dice, el mundo no ha traspasado nunca los muros del Carmelo. Y ese debería ser nuestro emblema, que el mundo no traspase los muros de nuestra casa, que el mundo no traspase los muros de nuestra alma, y que el mundo no traspase los muros de nuestra interioridad, y que el mundo no gane como ya lleva ganada la batalla contra esta pobre patria enferma que decía Castellani. Pero hay que pelear igual. Hay que seguirla. Uno no tiene que claudicar. No, Castellani también lo dice. Esta es la patria bella. Y después dicen que hay que morir por ella. Politiqueros y comités, puro grito y trapo. Y los partidos tan igualitos como porotos. Quítate tú que me pongo yo porque soy más guapo. Y la gran farsa de echar los votos. Y esta es la patria bella. Y después dicen que hay que morir por ella. Y se contesta Castellani. Dice, sí, hay que morir lo mismo. Si Dios lo pide por la patria enferma y dar la vida por la patria yerma en el tiempo que Dios quiera, ahora mismo, toda mi vida por salvar del abismo a la pálida patria enferma. Antonio, mil gracias. Solamente quisiera que me des, dentro de este último cierre que acabas de hacer, pasado mañana, 14, se cumple un aniversario de la muerte de Juan Manuel de Rosas. ¿Era un arquetipo de la Argentina? ¿Era un arquetipo del argentino? Fue el más grande que hubo. Ciertamente fue el más grande. Hasta un hombre como Borges, que era su enemigo, tuvo que reconocerlo. En el libro El tamaño de mi esperanza, publicado por la editorial Proa, hacia fines de la década del 20, Borges dice, no se ha engendrado en estas tierras ni un místico ni un metafísico, ni un sentidor ni un animador de la vida. Nuestro mayor varón sigue siendo don Juan Manuel de Rosas, gran ejemplar de la fortaleza del individuo, gran certidumbre del saberse vivir. Hasta Borges tuvo que reconocerlo. Antonio, muchísimas gracias por haber enriquecido aquí 8-9-10. Espero que podamos estar juntos de nuevo. Creo que hay muchas cosas para hablar, mucho para profundizar. Sé que inauguraste el canal, ¿no? Haciendo aquella programa de, ¿no? La presentación del libro de los revisionistas. Sí, ¿no? Recuerdo. Gracias por invitar un paria. Muchas gracias. No es un paria. Y recomiendo a todo el mundo, leer esta revista. Vamos a ponerla acá, ahí. Todos los que quieran lo pueden conseguir en los kioscos, supongo. En algunos, sí. Los kioscos? No, hasta que se dan cuenta. Cuando se dan cuenta la tiran. Antonio, muchísimas gracias. Gracias por haber estado. Y nosotros vamos a un corte para recibir la Malu Kikuchi y vamos a hablar un poquito de todo, de cómo está la situación y hasta dónde está enojada. Si estamos todos enojados con ella. Volvemos en 2 minutos, no se vayan.